El día de hoy nos adentramos a una aventura. Conoceremos a un artista destacado de Atlapesco, Hidalgo, reconocido por sus pinturas que reflejan la vida y tradición de nuestra región, así como su parte docente. Acompáñenos a vivir esta bonita experiencia. Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estamos haciendo una entrevista a un artista de esta misma localidad. Me acompaña Daniela Montaño, Yesenia Hernández y detrás de cámara mi compañera Areli. Mucho gusto, mi nombre es Juana Cortés. Este municipio cuenta con una variedad de tradición, cultura, música, pero sobre todo el arte de la pintura. Podemos notarlo en los murales que están exhibidos en casi todo el municipio, realizado por manos huastecas. Atlapesco, uno de los 84 municipios del estado de Hidalgo. Su nombre proveniente del náhuatl Atlapex, que se traduce como balsa sobre agua. ¿Y cuál es el propósito de nuestra actividad? Es reconocer y valorar el trabajo de un artista de nuestra localidad, mediante la elaboración y la aplicación de una entrevista, con el fin de conocer sus procesos creativos, técnicas y trayectorias. Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de platicar con el profesor Gaspar Palacios Cabrera. Muy buenas tardes, profe. ¿Cómo Buenas está? tardes. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy bien, Mónica, muchas gracias. Agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta para esta entrevista. Pues es importante para mí y yo creo que también para ustedes por la encomienda que les han dado de hacer esta entrevista, ¿no? Y creo que de esta manera, pues a lo mejor yo voy a darme a conocer un poquito más porque pienso que van a difundir esta entrevista entre la sociedad estudiantil. Así es. De hecho, como ya les había platicado, esta entrevista pues prácticamente es para conocerlo, para saber cómo es que usted ha tenido pues prácticamente cómo ha surgido su pasión por el arte, cómo es que empezó y todo lo que pues contribuye a su labor. Sinceramente, tuvimos el placer de venir por cuestión de, como le platicaba, yo recuerdo que usted era el maestro de la escuela primaria de donde soy y pues prácticamente recuerdo sus obras, todo el material que usted hacía y pues sinceramente yo siempre vi que usted es un buen maestro. Muchas gracias. Platicar cómo es que empezó su interés sobre este tipo de arte. Sí, miren, mi deseo por dibujar y dibujar bien fue desde la infancia. Puede ser como de los 6, 7 años más o menos. La casa donde yo nací es de barro, la casa de mis padres, y enfrente hay un empedrado donde yo empecé a hacer mis primeros trazos sobre las piedras. Agarraba una piedra y rayaba sobre otras piedras, las piedras planas del empedrado. Ahí es donde dibujaba aviones, helicópteros, incluso el personaje de Tarzán. Después ya agarré el cuaderno, empecé a dibujar a lápiz, pero sentí que más entró mi deseo por dibujar y dibujar mejor, porque mi hermano mayor había dibujado en uno de sus cuadernos un autobús que era el transporte que llevaba de aquí a Ujutla y de Ujutla hacia acá. Igual había dibujado un perro y en ese perro yo tuve una observación en su trabajo. Me di cuenta de que la pierna de atrás la había hecho doblada al contrario. Entonces yo observé ese detalle y dije, no, esa pierna tiene que ir doblada hacia el otro lado. Y entonces empecé a hacer mis primeros trazos. Después, como leía mucho la revista de Calimán, me gustaba esa historieta, empecé también a hacer dibujos de esa revista y pues mis primos, mis vecinos se admiraban de mis dibujos. Entonces yo empecé a llenar algunos cuadernos con dibujos, pero desgraciadamente se perdieron porque se echaron a perder gracias a unos animales que se comen
las hojas echaron a perder esos cuadernos. Y mi deseo era muy grande de que en la primaria hubiera algún maestro de dibujo. No lo teníamos. Me acuerdo que mi mamá, por la pobreza en que vivíamos, no podíamos malgastar las hojas de los cuadernos. Compraban cuadernos delgaditos de 10, 20 hojas y teníamos que llenar por los dos lados, pero parejo. Entonces, si usábamos mal las hojas para hacer alguna otra cosa, nos regañaban. Pero afortunadamente vi que después no me decía nada, pero yo empecé a dibujar y poco a poco fui mejorando. Entonces, en 6º grado fue cuando un profesor, o mi profesor de 6º grado, nos enseñó la técnica de usar una cuadrícula, es dibujo a escala, y eso ya me dio la oportunidad de hacer dibujos más grandes, más proporcionados, porque para hacer un dibujo grande se necesita mucha observación y que las proporciones no se queden ajustadas, que no vaya a quedar más chica una parte que la otra. Por ejemplo, si hago un rostro, que los ojos no vayan a quedar demasiado chicos o demasiado grandes, o uno más arriba, otro más abajo, etc. Afortunadamente, cuando ya estuve trabajando de maestro, como a los 5 años, me empecé a comprar libros. Aquí tengo algunos libros que de mi pequeña biblioteca. Tengo libros de pintura a la acuarela, al óleo, al pastel, dibujos a lápiz. Aquí están mis pinceles. Aquí tengo mi caballete donde trabajo. En sí no es un estudio, ¿verdad? Pero adapté por esta ocasión el espacio para que pudieran observar parte de mis trabajos, porque la mayoría se han ido a varias partes. Tengo obras en México, en Pachuca, en Huejutla, aquí en Atlapesco, en Tlalchihualica, en varias partes, ¿cómo se llama? El municipio de Chapulhuacanito, también por ahí. Entonces, pues a partir de ahí fue cuando yo empecé a conocer más lo que es la combinación de los colores. De hecho, yo tenía un círculo cromático que lo tenía pegado aquí a la vista. Ahorita se me ha extraviado, lo iba a poner. Y en ese círculo cromático pues se basa uno para hacer la combinación de colores, porque en sí los colores, como vienen en los frascos, o en este caso estos son pinturas al óleo. Nada más que casi no me gusta trabajar esta pintura porque como se tiene que usar aceite de linaza, que es muy fuerte, entonces marea, o bien aguarrás, porque esa no se diluye con agua, y las otras sí son para diluir en agua. Entonces, pues de ahí he tenido un poquito más amplios mis conocimientos y los he aplicado. Gracias a ello he podido hacer obras un poquito más mejor, Mayor detalle. con mayor detalle, con tal vez más realistas. Lo que yo quiero, por ejemplo, lograr hacer en mis pinturas es que parezcan reales, como fotografías. Es mi propósito. Qué interesante. ¿Recuerda algún momento especial que le haya marcado y qué le hizo decidir dedicarse a esto? Sí, lo mencioné hace un momento, de que cuando observé los dibujos que había hecho mi hermano, yo pensé, esto yo lo puedo superar, los puedo hacer mejor, y de ahí partió mi deseo de querer salir adelante y dedicarme a eso. Aunque también mi vocación
era ser maestro, y afortunadamente, y gracias a mis hermanos, a mis cuñados que me apoyaron económicamente, pude tener mi carrera. ¿Diría su estilo artístico? Pues, en base a lo que estaba viendo en el guión, investigué un poquito, porque en sí, el estilo prácticamente lo va uno obteniendo de acuerdo a cómo va uno observando trabajos de algunos autores. Es como, por ejemplo, cuando a alguien le gustan canciones de cierto artista, entonces entona canciones o se aprende canciones de esa persona. Y por ejemplo, en el caso de la pintura, igual nosotros admiramos quizás más a algún pintor que a otro, y en base a eso, la combinación de los colores, quizás las luces y sombras que ellos trabajan en sus cuadros, que son los que le dan vida a una pintura, porque sin luz no habría color, no se ve nada. Entonces, en un dibujo, lo que importa muchísimo es ver dónde están las partes o los planos iluminados, ya sea de un rostro o de un paisaje o de lo que sea, para que le dé forma al objeto. Y las sombras también nos ayudan, porque las sombras que son proyectadas, se manejan tres tipos de sombras: la sombra propia, que es del objeto o de la persona que está dibujada, la sombra proyectada es la que cae sobre otros objetos o sobre la mesa, y esa es un poquito más oscura. Entonces, antes yo tenía la idea de que se tendría que sombrear con negro para sombrear. En cierta forma es posible, pero lo que pasa es que el negro ensucia los colores. En este caso, para poder sombrear correctamente, se manejan los colores complementarios, es decir, en el círculo cromático manejamos tres colores que son los primarios: rojo, amarillo y azul. Combinando rojo y amarillo da naranja, combinando rojo y azul da violeta, y combinando azul y amarillo da verde, y de ahí resultan otra serie de colores que hacen un círculo. Es progresivo, vaya, y de un lado están los colores cálidos, del otro lado los colores fríos. Los colores cálidos son los que están relacionados con el rojo, que es el calor, los rojos, naranjas, amarillos. Los colores fríos son los que están relacionados con el azul, que es el hielo, es el verde, el azul, el violeta. Y entonces, para que un cuadro tenga una sombra más real, hay que combinar los colores complementarios. Los colores complementarios son los que están enfrentados en el círculo cromático. En este caso, por ejemplo, el complementario del amarillo es el violeta. Si nosotros queremos hacer una sombra en un amarillo, tenemos que mezclar el color violeta con él. O viceversa, si vamos a pintar algo en color violeta, le tenemos que poner amarillo para que produzca las sombras, agriza un poquito. En el caso del verde, el complementario es el rojo, y viceversa. Y en el caso del azul, su complementario es el naranja. Si queremos pintar una flor naranja o un objeto en color anaranjado, tenemos que combinarlo con azul para que para la sombra propia y para la sombra proyectada. ¿Y qué tipo de material utiliza usted para sus obras? Actualmente estoy utilizando pintura acrílica.
porque es la que más se presta, ya que no tiene olor fuerte. En un tiempo estuve trabajando pintura al óleo. El detalle es de que esa pintura hay que diluirla con aguarrás o con aceite de linaza, o hacer una mezcla de 50 y 50% de cada uno de los productos. Eso sirve para el aguarrás para el secado y el aceite es para diluir la pintura. Entonces a mí me afecta el olor del aguarrás, porque me duele la cabeza. Por eso he preferido últimamente trabajar con pinturas de agua, o bien trabajo lo que es el retrato a lápiz, igual paisajes o bodegones, cualquier otro tipo de obra. ¿Y algún material que usted en algún momento quisiera trabajar con él? De hecho, he trabajado también con acuarela, nada más que muy poco. Según he leído que la acuarela es un poquito más complicada porque hay que trabajar más rápido. La diferencia de la acuarela con otras técnicas de óleo o pintura de agua es que la característica es de que es muy transparente. Ahí no se utiliza el blanco, ya que se usa el blanco del papel. Si queremos nosotros dejar un blanco o hacer un blanco en el papel, se tiene que reservar esa parte del papel para que brille. Y el color que se va aplicando se aplica en aguaras, o sea, se diluye la pintura en un recipiente. Puede ser un godete. Yo tengo aquí en la mano un godete que utilizo para las pinturas acrílicas. Las voy diluyendo para adelgazarla también, pero en acuarela se puede usar un plato y se le va agregando agua con el pincel y después se le aplica la pintura, y con una brocha grande para áreas grandes se dan pinceladas de izquierda a derecha y luego enseguida abajo casi uniendo la pincelada para pinceladas amplias. Y ahí no se tiene que trabajar mucho, muy meticuloso, porque la característica de la acuarela es la espontaneidad. Prácticamente se ve la transparencia del papel en la pintura. Y estas otras pinturas, por ejemplo, lo que es la pintura de agua o la pintura al óleo, esas son pinturas opacas, son muy cubrientes. La ventaja o desventaja de la pintura de agua es de que, bueno, su desventaja es que seca muy rápido. No da mucho espacio de tiempo como para a veces hacer un difuminado más terso. A veces las pinceladas, si no se trabajan rápido, quedan trazadas y con bordes muy duros. Y en una pintura tienen que trabajar bordes duros y bordes suaves. Los bordes suaves indican, por ejemplo, movimiento, y los bordes duros indican estático, algo estático, fijo. Y esos bordes se adelantan, y los bordes suaves como que se hacen crear distancia o movimiento. Por ejemplo, vamos a suponer que hacemos este movimiento, y si me toman una foto en este momento que estoy haciendo el movimiento, la mano va a salir borrosa, mis demás partes del cuerpo va a salir nítida. En eso se podemos dar cuenta. Ahora que ya conocemos un poquito más de su trabajo, ¿cómo es que relaciona el arte con la vida cotidiana y qué retos o dificultades ha enfrentado usted durante su trayectoria? Bueno, la forma de relacionar el arte con la vida cotidiana es, como lo acabas de mencionar, ¿verdad? Que cómo se vivía antes, que tenían que caminar y cargar a las personas en una silla. A veces no era silla, a veces era en un catre. Así como llevan a una persona al panteón, en las 4 esquinas, sí conocen los catres, ¿verdad? En las 4 esquinas venían 4 personas
y traían a la persona acostada en el catre. Yo me daba cuenta que pasaban por ahí, por el frente de la casa, porque ahí era el paso de la avenida de Huautla, porque estaba el puente Vado por ese lado y pasaban. Entonces, eso me ha quedado grabado en la mente y son de las obras que yo quiero representar a veces. Desafortunadamente a veces hago otras cosas y no hago lo que he tenido pensado, ¿verdad? Aunque esto sí lo voy a hacer. Así es. El reto que yo tengo en la vida es lograr un nivel más alto del que tengo hasta el momento, porque me doy cuenta con mis trabajos pasados que sí voy mejorando poco a poco. Entonces lo que yo quiero llegar al hiperrealismo, es decir, existe el realismo, ver las obras reales. Pues qué bien se ven los dedos. Por ejemplo, aquí me falta mucho, ¿no? Pero algunas partes casi están un poquito logradas. Aquí, por ejemplo, los brillos, las sombras. Pero mi intención es llegar a como si fuera una foto muy nítida, al hiperrealismo, a capturar las formas, las imágenes tal cual como son. Y que es un poquito complicado porque en primero lo que se tiene que hacer es que haya buena proporción en el dibujo, porque si el dibujo no está muy bien proporcionado, entonces por más que sepa pintar, no va a quedar bien. Entonces para hacer una buena pintura tiene que haber primero un buen dibujo, un buen boceto, un bosquejo. Y en base a eso ya se puede trabajar. Y se necesita mucho el estudio de la luz, porque pues, la luz viaja directo y no da curvas, no da vuelta. Entonces, por ejemplo, en un objeto como en un cubo, sus caras iluminadas, como por ejemplo allá, miren, están unas figuras geométricas, cuerpos geométricos, más bien. Por ejemplo, lo que es los dos cubos, se ven definidas las caras con sombra. Y en el cilindro, el cono y la esfera, hay una transición de la luz a la sombra. Se va suavizando la sombra, no es un cambio brusco de un tono a otro. Para eso se usa la escala también. Se hace una escala de valores y se va utilizando para lograr profundidad en los dibujos. Así es. Con esta entrevista, ¿hay algo más que les gustaría compartir con nosotros? Bueno, de que el hecho de poder, de tener esta cualidad, pues me sirvió de mucho en el magisterio, porque pues yo creo que atraía también la atención de los niños al elaborar mis materiales didácticos para trabajar. Y pues me he dado a conocer, porque ahorita con las redes sociales yo voy elaborando mis dibujos, los subo y luego ya me preguntan que cuánto les cuesta mandarme a hacer un retrato o un dibujo. Y así ya me van buscando. Entonces, incluso yo he tenido algunos niños que han venido a que les dé clases de dibujo y de pintura, nada más que pues no han tardado mucho tiempo. Y gracias a esto del arte, pues también tengo una entradita más, porque de vez en cuando que me queda algún pedido, pues obtengo una ganancia. Entonces yo invitaría a quienes puedan ver este video, que también sean amantes de lo que es la pintura y el dibujo, pues que sigan adelante, que busquen libros, que lean bastante y que practiquen mucho para que de alguna manera esto pueda en algún futuro proporcionarles alguna ganancia adicional a lo que ustedes están estudiando, que es para maestras, Sí, ¿verdad? sí. Entonces
esa sería otra entradita más. Además de que, como decía Bob Ross en sus clases de pintura, porque daba por televisión, pues es un placer pintar. Es un placer. O sea, uno se mete a dibujar o a pintar y te puede llevar 2 o 3 horas y de repente te sales y ves que ya es otro momento del día, ya pasó gran parte del día o un momento del día que ya como si hubieras estado dormido un rato y te das cuenta que ya el sol ya no está en la misma posición, ya hay otras, las sombras cambiaron de dirección, ya ha pasado un momento del día que no se siente porque uno está metido, concentrado en haciendo el trabajo. Le agradecemos mucho por compartir sus experiencias y su visión y ha sido un gusto escucharlo. Pues yo les agradezco a ustedes muchísimo que me hayan, que haya sido yo el afortunado de esta entrevista, porque hay varios. Quiero mencionar que, por ejemplo, ahí en tu comunidad está David, es un muy buen pintor. Él, cuando en una ocasión que estaba pintando ahí un dibujo, creo que para el 10 de mayo, me hizo muchas preguntas, estaba muy interesado, fue a estar observando, y yo reconozco mucho a David porque es un muy buen pintor. Por ejemplo, el mural que está ahí donde está la escuela del licenciado Hipólito, que ya es difunto. Pero en su periodo de la presidencia, me acuerdo que yo le hice también ese retrato, pero a lápiz, de color. Entonces, yo veo que también en la barda que está ahí en la entrada, donde es el paradero de las comas, siempre él ilustra ahí las imágenes que le piden y rotula. Entonces es muy buen pintor. En Yagualica, en la presidencia de Yagualica, hay un muy buen mural de él. No he visto otros, pero yo sé que tiene otros en otras partes. Y yo les agradezco que hayan, que tú, que me conoces, ¿verdad? Porque ellos no me están conociendo hasta ahorita, que tú que me conociste allá en la escuela, porque pues dibujaba bastante. Era yo el que siempre estaba encargado de los festejos, por ejemplo, del Día de las Madres, del Día del Padre, de la clausura, siempre los murales me correspondían. Entonces, pues muchas gracias que me tomaron en cuenta para esta entrevista y ojalá sea de mucho provecho para ustedes y para quienes vayan a ver este video. Muchas gracias, profe. De nada. Estos son algunos libros del profesor Gaspar Palacios. Me siento en tierras extrañas, recorriendo el universo, me siento en tierras extrañas, me siento en tierras extrañas, recorriendo el universo, me siento en tierras extrañas. Malagueña, tú me engañas, yo te canto con mis versos, dibujando tus pestañas. Seguro que sí, cuñao. Me siento en tierras extrañas, recorriendo el universo, me siento en tierras extrañas, recorriendo el universo, me siento en tierras
tierras extrañas. Calidad. Necesita haber un buen juego de luces y sombras y la transición que hay entre la luz y la sombra a veces. En los objetos que son redondos, por ejemplo, en las esferas, cilindros y todo eso. En los objetos que son tienen figuras planas, partes planas o caras planas, no es tanto claro. Por ejemplo, aquí el frente se ve claro, aquí el costado ya es un poquito más oscuro. Pero ahí todavía no sabía yo combinar los colores complementarios. Es una de sus primeras. No, ya había hecho algunas otras, pero yo desconocía también, porque allí hubiera podido emplear los colores complementarios para crear una sombra más real, que aunque se ve más o menos ahí. Algunas obras que ha realizado el profesor Gaspar Palacios. Me siento en tierras extrañas, recorriendo el universo, recorriendo el universo. Me siento en tierras extrañas, me siento en tierras extrañas, recorriendo el universo, recorriendo el universo. Me siento en tierras extrañas. Malagueña, tú me engañas, yo te canto con mis versos, yo te canto con mis versos, dibujando tus pestañas. Seguro que sí, cuñao. Sin duda alguna, ha sido un honor para nosotras conocer más de cerca la visión y talento del profesor Gaspar Palacios. Su pasión por el arte nos recuerda la riqueza cultural de nuestra región y la importancia de seguir apoyando a nuestros artistas locales. Con esto damos concluida a nuestra entrevista. Muchas gracias. Tú me engañas, yo te canto con mis versos, yo te canto.
Sin duda, ha sido un honor conocer de cerca la visión y talento del profesor Gaspar Palacios. Su pasión por el arte nos recuerda que la riqueza cultural de nuestra región y la importancia de seguir apoyando a nuestros artistas locales. Con esto damos concluido a nuestra entrevista. Muchas gracias.